La siguiente pregunta es, ¿qué piensan sobre los programas de planificación que mencionan que no se puede tener más de 2 hijos? Que eso está mal y que a la vez las escuelas y los colegios apoyan esta iniciativa. Claro. Ya desde la década del 60, 70 del siglo pasado se venía discutiendo eso en las Naciones Unidas, ¿no? De cómo reducir la pobreza, y se asoció siempre la idea de que el crecimiento demográfico era un factor que impulsaba la pobreza y por lo tanto había que controlar la tasa de natalidad. Lo que sucede es que justo de lo que hablaba Julio, ¿no? Es decir, estamos frente entonces a una política pública, una política de Estado que restringe una libertad, que es la libertad de poder procrear la cantidad de hijos que uno considera puede sustentar apropiadamente. Entonces, desde ese punto de vista de atentar contra las libertades, en este caso la elección de tener la cantidad de hijos, ya sería algo perverso, pernicioso, y que va en contra justamente de la responsabilidad social, lo que no significa de que no tengamos evidentemente el criterio apropiado para saber cuántos descendientes podemos cuidar, criar apropiadamente. Esto responde evidentemente a una política del progresismo de izquierda en el mundo, que es la ideología de género, que tiene como propósito no solo el control de natalidad, sino otras herramientas o formas para reducir el crecimiento poblacional. Y esto al final es totalmente perverso, porque las sociedades o las especies vivas existen, las especies en general existen y sobreviven porque existe una tasa de natalidad mínima que asegura que la siguiente generación reproducirá la información que recibió. Y en nuestro caso no solo se trata de información genética, se trata de información o de capital social, de aprendizajes que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, de todos esos puntos de vista me parece inapropiado. Considero más bien de que lo que se tiene que hacer es ayudar a la gente, a los jóvenes o a los futuros padres, a ser padres responsables, pero no limitar como una política de Estado las capacidades reproductivas de la gente, ni tampoco ridiculizar al punto en que hemos llegado. Por ejemplo, yo siempre hago esta pregunta en clase: ¿cuántas de las chicas aquí presentes están dispuestas a reproducirse en algún momento de su vida? Y siempre levantan la mano menos de la mitad. Y cuando preguntamos cuántos de los chicos aquí presentes están dispuestos a formar una familia, a tener descendientes, más de la mitad responde. Entonces la pregunta a la cual nos enfrentamos es: ¿en dónde nos vamos a reproducir? Los machos Homo sapiens. Entonces la respuesta es inmediata: no va a ser, parece ser, en el entorno universitario o académico, ¿no? No hay úteros suficientes. Entonces, algunos se ríen, pero eso termina colocando en riesgo eso que llamamos, esa palabrita que usamos tanto, la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Es el sostenimiento de algo en el tiempo, y en ese caso, de un país. Recuerden que gran parte de la población económicamente activa se debe justamente a la presencia de jóvenes. Y como hemos estado revisando, para el año 2050 se estima que en el Perú vamos a tener una inversión seria de nuestra pirámide demográfica, teniendo mayor cantidad de personas con avanzada edad, como es mi caso, ya casi 60 años, y cada vez menor cantidad de gente joven. Entonces, podríamos estar enfrentando en un momento una situación en la que la cantidad de jóvenes sea tan pequeña que no podamos entonces mantener las reproducciones sociales humanas, que podría ser seguramente el paraíso ideológico de muchos, pero que desde el punto de vista biológico es un gran problema. Sí, no, básicamente añadir, estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge, básicamente añadir que la población tiene que obedecer matemáticamente al recurso disponible. O sea, engendrar para que un niño muera de hambre no tiene sentido, ¿no? Pero por otra parte, el milagro de la vida es tal vez la cosa más sorprendente que conocemos. Y eso significa que cuando tú estás en países donde la tasa de natalidad es baja, como me pasó a mí en Europa, por ejemplo, y tú ves a alguien con un niño, toda la sociedad conspira para que le vaya bien a ese niño. Es impresionante. Tú vas con un niño por las calles y te para la policía y te saluda: ¿cómo se llama? Te preguntan qué edad tiene. La educación es gratuita, como ustedes saben, en Europa, en países como Francia, pero tú tienes la obligación como papá o como mamá de mandar a tu niñito desde muy chiquitito a la crèche, o sea, a la cuna,
Pero no le van a enseñar matemáticas, no, esas sonceras no, sino le van a enseñar a que sea un buen ciudadano, a que quiera a sus papis, a que creen algo. Todos los días lo sacan al parque, por ejemplo, y a que abracen árboles. Me parece fascinante. Yo creo que la respuesta al control de la natalidad está en el recurso disponible, por un lado, y por otra parte, en esa frase tan linda que dice: no es madre la que engendra, ni padre el que entrega la semilla, sino el que vela por el bienestar de un niño, por su surgimiento como un ciudadano pleno. Hay muchas formas de ser papá o mamá, muchísimas. Entonces, no, biológicamente dependamos del recurso disponible. Psicológicamente, veamos cómo apoyamos. Chicos, la última estadística que leí sobre Estados Unidos asusta. Después de la pandemia, 1 de cada 2 gringos tiene algún tipo de problema cardíaco. Y el Perú, a la fecha, todavía no reconoce la importancia de declarar la salud mental como un problema de salud pública. ¿Por qué les menciono esto? Porque concuerdo 100% con la escuela de padres que plantea Jorge. A papi y mami hay que entrenarlos antes que sean papi y mami. Y eso es parte de la salud mental de aquellos que decidan procrear. Me parece que eso es fundamental. Ahora tenemos una pregunta que se divide en 2 partes. La primera parte es ¿cómo superar las barreras del miedo y cómo salir de ese estado de parálisis causado por el miedo? Bueno, para quienes han leído el artículo de Zygmunt Bauman, uno de los pocos sociólogos a los cuales tengo respeto, porque usa mucho la metáfora científica para poder explicar las sociedades humanas. Y él nos habla justamente de que una de las formas para poder vencer el miedo tiene que ver con que seamos ciudadanos políticos. Y ciudadanos políticos se refiere no al hecho, como hemos discutido, de ingresar a un partido político. Ser político, en el concepto griego de la palabra, implicaría tener la capacidad de entender nuestro entorno y por lo tanto proponer soluciones. Pero para poder hacerlo, vamos a recurrir entonces a la ciencia. Entonces, en resumen, un aliado podría ser, para vencer el miedo, acercarnos al conocimiento científico. Al conocimiento científico que es siempre autocrítico y que no es dogmático. Pero por otro lado, nos dice Zygmunt Bauman que es importante que el ciudadano sea una persona ética y por lo tanto abrace valores. Nosotros solemos definirlo, Hufer, como un conjunto de acciones o comportamientos humanos que mejoran la calidad de vida de las personas y por ende de los ecosistemas sobre los cuales nos sustentamos. En resumen, valores y ciencia. Para no ser repetitivo, hay una obra de ciencia ficción que yo siempre recomiendo a mis estudiantes en la universidad. Es una obra de Frank Herbert, Duna, la epopeya ecológica, y toda la secuela de Dune o Duna. Y ustedes van a encontrar en el texto la respuesta poética a la pregunta. Dice Frank Herbert: no debo temer. El miedo es la pequeña muerte que aniquila la mente. Frente al miedo, enfréntalo y déjalo pasar a través tuyo, para contemplar, una vez que ha pasado, con tu ojo interior, que no hay nada que temer, solo tú prevaleces. Muy bien. La siguiente pregunta es ¿cómo diferenciar la información y saber cuál almacenar o difundir y cuál no? Wow. Claro, la pandemia nos reveló eso, ¿no? Una afinidad asustadora, sobre todo de los jóvenes del Bicentenario, por apegarse, por seguir información que está difundiéndose en redes sociales, es decir, en medios que de académicos tienen muy poco. No quiero decir que no prolifere, porque de hecho INSES utiliza las redes sociales para difundir información que consideramos relevante, trascendente y de calidad, y siempre con base científica. Pero el tema está en que la gran parte de la información
información que circula en redes sociales no tiene estas características. Y muchos simplemente terminan repitiendo lo que aparece ahí. Pero para poder justamente diferenciar la calidad de la información una vez más, y sobre todo para aquellos que somos del mundo académico y universitario, es recordar que lo que hacemos en las universidades es una transferencia constante de información científica y generamos conocimiento científico. No podemos renegar del origen de lo que significa una universidad. Por eso yo siempre critico, y voy a seguir haciéndolo, a pesar de que sé que estoy en contra del sistema. No podemos en una universidad hablar de ideologías o introducirlas para poder nortear el comportamiento de las personas. El criterio que debe nortear ese comportamiento debiera estar basado en argumentos académicos científicos. Y ese ha sido el esfuerzo que han mostrado Yanira, Álvaro y Sandra en el trabajo sobre COVID. Es el esfuerzo que ha hecho Yomi en su trabajo en la comunidad nativa de Chuchuras. Es el esfuerzo que ha hecho Lucía en la comunidad San Roque de Huarmitá, en las alturas de Chupaca. Demostrar cuán importante es el uso del método científico para poder aproximarnos a la realidad. Y con ese entrenamiento, que debiera empezar no en el 19º ciclo, sino en los primeros ciclos de la universidad, ayudarnos entonces a diferenciar la información que sí es relevante, que es trascendente y que va a contribuir a mejorar las condiciones de vida en nuestra sociedad peruana. Pero si no queremos, no valoramos ese esfuerzo, si más bien lo que por ejemplo hacemos es fomentar cursos de titulación para que se entreguen títulos a diestra y siniestra, estamos matando la ciencia, estamos matando la curiosidad. Y lo peor que ocurrió hasta hace unos años, por lo menos hasta antes de la pandemia, ustedes recuerdan, gente de beca 18, supuestamente la élite a la élite académica de las universidades, pasaba por un curso de titulación, no por una investigación. Porque lo único que le interesaba a este programa público era tener numeritos, llenar indicadores, un checklist de cuánto invertimos y cuántos terminan siendo titulados sin importar realmente cómo. Por eso siempre discutimos en responsabilidad social la importancia del proceso tanto como el resultado. Es importante meter goles, pero también es importante preguntarnos cómo vamos a hacer esos goles. Entonces yo creo que la reflexión va por ese lado. Reconocernos como universitarios, reconocernos como académicos, pero cuya raíz, lo que hace posible que esto haya existido a lo largo de los últimos siglos, ha sido la ciencia, y no renegar de ella. No, sí, es un hecho que nosotros no podemos de ninguna manera como científicos pretender que alguna ideología o alguna tendencia maneje la información. La información tiene que ser fidedigna, debe basarse realmente en ciencia pura y no en otra cosa, pero sobre todo en jamás menospreciar a las personas. Hemos sido objeto de brutales engaños y lo seguimos siendo. Me permiten solamente un ejemplo, y no hablar de Vizcarra para que no nos duela la barriga, solamente un ejemplo. Completamente de acuerdo, fascinado con la investigación sobre COVID, qué linda investigación, qué completa. Pero les puedo dar un dato. El COVID no empieza en diciembre en Wuhan, en China. Nosotros en Salpêtrière, que es el hospital de mi universidad, la Universidad de París, estábamos tratando casos de COVID en agosto de ese año, en Europa. Fueron determinados como neumonía típica, bien determinado. Entonces, lo que ha difundido el grupo investigador, y lo que les va a decir Jorge y les voy a decir yo, es que oficialmente esa es la fecha de inicio. ¿Ok? Según la Organización Mundial de la Salud. Somos como niños chiquititos y hay gente arriba, sensores, que dicen qué pueden decirnos y qué no. Qué cosa tan terrible, ¿no les parece? Que alguien decida sobre cuál es tu capacidad para recibir una verdad. No sé. Yo, por ejemplo, ahorita estoy, les cuento como anécdota esto, Jorge, sigo en la búsqueda del libro de Enoch. Me quiero conseguir el libro de Enoch. ¿Por qué? A mí hay pasajes de la Biblia que me fascinan. Y me encanta leer sobre Cristo. Me parece que es el líder más grande de la historia de la humanidad. Y, sin embargo, en el Antiguo Testamento, en otras cosas, me extraña, ¿no? Y el libro de Enoch es un libro particular. ¿Ustedes son conscientes que ese libro solamente está en la Biblia etíope? No está en nuestra Biblia católica. Tampoco está en la Biblia protestante del rey Jaime. Entonces,
La pregunta es, así como este libro, que no hemos leído, y que sin embargo fue parte de la fe de los primeros cristianos, ¿no sería interesante que seamos nosotros quienes decidimos, no ideologizados, sino científicamente, qué verdad debo procesar y utilizar para guiar mis acciones? Yo creo que ningún gobierno del mundo tiene la potestad de tratarte como si fueras un tonto. Eso no. Antes de la siguiente, Joanita, no puedo dejar de mencionar esto. O sea, el precio de ser tontos nos costó en el Perú 225.000 muertos.